cuál es la distracción más poderosa que el enemigo está usando para distraer a esta nueva generación? Bueno, te voy a desatar algo ahora, ministro. Yo fui una persona que se apartó del Señor después de 21 días de ayuno. Wow. Después de 21 días de ayuno, corrido, en el secreto, trancado, un mes después o 45 días alrededor, yo me descarrié. Dios mío. Y mi esposa comenzó a llorar y le preguntaron, ¿tú quieres a Cristo? Le preguntaron de nuevo, ¿tú quieres a Cristo? Por tercera vez, ¿tú quieres a Cristo? Y después que le iba a preguntar la cuarta vez, el que se levantó fui yo, porque yo sentí el poder de Dios, porque nadie se lo había revelado a ese hombre, porque no vivía conmigo. El mayor temor que yo puedo tener es sabiendo que estoy en una generación que huele a rapto, quedarme en el arrebatamiento. Wow. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este su canal, Joven de Cristo, en una nueva entrega como siempre, listo para seguir compartiendo las experiencias, la palabra de nuestro Dios. En esta nueva entrega nos acompaña un ungido del Señor, el cual tiene el privilegio de estar presentándose. Bueno, le habla su hermano y consiervo Ismael Alcántara, para la gloria del Señor, un siervo ministro de la palabra. Nos sentimos agradecidos de estar en este espacio. Amén. Nuestro hermano Ismael. Me impacta tu nombre, ya que tu nombre es un nombre bíblico. Ismael fue aquel hijo de Agar y de Abraham, ¿verdad que sí? ¿Qué significa el nombre Ismael en hebreo? El nombre de Ismael en hebreo significa Dios oye o Dios escucha. Ya sabemos que en el desierto pasó un suceso con esta mujer Agar. Esta mujer, siendo pagana, siendo una mujer egipcia, podemos entender que no solamente por ella, sino por el niño que tenía un propósito dado por Dios, y Dios escuchó la voz del niño. Wow. Y podemos entender que en hebreo significa Dios oye. O sea que los Ismael son escuchados, son oídos por Dios. No importa de dónde vengamos o de dónde procedemos, Dios escucha a los ismaelitas. Dios mío. La pregunta sería, ¿cómo nace nuestro hermano Ismael en el camino del Señor? Bueno, nosotros nacimos y conocimos al Señor a través de procesos y vicisitudes, ya sabiendo que nosotros fui de la mano con arraigado en simientes beisbolísticas y del deporte. Okay. Como mi papá era pelotero de Grandes Ligas, tuvimos una niñez ahí que nos favoreció. Fuimos también peloteros, pero adentrándonos un poco más a la pregunta que me hiciste, mi papá ya se vio envuelto en algunas polémicas y tuvo que dejar de estar siendo pelotero profesional, y después, saliendo de esa rama beisbolística, él aceptó a Cristo, y por medio de él nosotros vinimos a sus caminos. Wow, tremendo. Entonces ahí fue tu inicio en el camino del Señor. ¿Y cómo te fuiste desarrollando la forma de buscar a Dios, o lo que más te apasionó cuando llegaste al camino del Señor hasta la fecha de hoy? Lo que más me apasionó y más me marcó fue el poder de Dios, ya que mi esposa y yo estábamos pasando por unos problemas matrimoniales, y mi esposa sufría de depresión, se cortaba, se hería, y vi que yo no tenía como esa iniciativa o ese amor por buscar de Dios, pero ella sí. Y ella me invitó para la iglesia, porque podemos entender que las mujeres son un poco siempre más flexibles que los hombres. Y cuando se fue a la iglesia, me invitó un día, y cuando fuimos allá, un profeta, me acuerdo yo, de Panamá, no recuerdo el nombre del varón, se acercó y estaba predicando un tema, y cuando estaba predicando ese tema, se hizo una pausa y señaló a mi esposa que el espíritu de la muerte la perseguía, y lo llamó por su nombre. Wow. Y mi esposa comenzó a llorar, y le preguntaron, ¿tú quieres a Cristo? Y le preguntaron de nuevo, ¿tú quieres a Cristo? Por tercera vez, ¿tú quieres a Cristo? Y después que le iba a preguntar la cuarta vez, el que se levantó fui yo, porque yo sentí el poder de Dios, porque nadie se lo había revelado a ese hombre, porque no vivía conmigo. Wow. Entonces, desde ese momento yo fui marcado con el poder de Dios y la unción y la unción reveladora del Espíritu Santo, y ahí fui marcado. Y ahí, aunque fue a mi esposa que le hicieron el llamado, yo pasé adelante y fui marcado, y ahí acepté al Señor. O sea que tú estás junto de tu amada esposa en los caminos del Señor. Sí, estoy con mi esposa en los caminos del Señor. Nosotros tuvimos una recaída, pero nosotros tenemos alrededor de ya 6 años en el Evangelio.
porque tuvimos una recaída, duramos unos años fuera, lo cual más para adelante te voy a contar cómo sucedió eso. Ok. ¿Y cómo ha sido para ti ya un joven al fin con tantas ofertas que el enemigo trae, el mundo, nuestra humanidad, que es una humanidad que por sí está inclinada al mal? ¿Cómo ha podido resistir o superar esas ofertas que el mundo te ha ofrecido? Bueno, déjame decirte que adentrándonos un poco en eso que tú dices, es que esas ofertas fueron las que me hicieron caer en un momento. Porque así para las cámaras y aquí para hacerle entender a todos los que nos escuchan, yo fui una persona que se apartó del Señor después de 21 días de ayuno. Wow. Después de 21 días de ayuno, corrido, en el secreto, trancado, un mes después o 45 días alrededor, yo me descarrié. Dios mío. Yo fui a cumplir una agenda en Estados Unidos, pero yo de profesión, aparte de lo que hacía en béisbol, yo era una persona que me inclino a la barbería, al estilismo. Yo soy barbero. Okay. En Estados Unidos un barbero puede monetizar bien, porque ya, tú sabes, los cortes pueden oscilar entre 30, 35, 40 dólares. Entonces yo perdí el enfoque por las ofertas las cuales me hizo el mundo y poco a poco me fui deslizando. Así mismo como dice el Salmo, por poco deslizaron mis pies. Sí. Así se deslizaron. Y después que tuve ese desliz, no pude reconocer y me entraron en una disciplina congregacional, y cuando me metieron en la disciplina congregacional me sentí un poco mal, en el sentido de que para decirlo así, me enchimié con mis pastores y con todos mis hermanos, porque como estaba liderando, ellos me veían como un ejemplo. Pero yo entendía que una persona puede tener recaída, pero si quiere volver de nuevo a la restauración divina, sí, deberían aceptarme con los brazos abiertos. Pero como ellos no fueron los que pagaron el precio, y ellos no fueron los que fueron muertos en la cruz del Calvario, lo hice mal en el sentido porque me fui alejando poco a poco de la fuente. Wow. Y entonces al alejarme de la fuente tuve la recaída, porque todo comenzó porque un abismo jala a otro abismo. Sí. Me fui desconectando de la fuente, me fui prendido para Estados Unidos, pero perdí el enfoque. Cuando perdí ese enfoque, poco a poco ese abismo fue jalando otro abismo. Primero fue en las ganas de hacer dinero, después codiciando mujeres, y después sí, ahí vino la caída. Wow. Y así fue. O sea, tú eres la evidencia de que Dios restaura. Yo soy la evidencia palpable de que Dios restaura. La evidencia de alguien que reconoció, que resbaló, que falló, pero se retrató con el Señor. Así es, ministro. ¿En qué momento recibes el llamado ministerial, o en qué área ministerial específicamente te desempeña en el Señor? Yo ahora el Señor está restaurándome, porque tengo unos cuantos meses que me reconcilié con el Señor, y me movía en el área de la evangelización. Sí. En el área de la evangelización, y estábamos sirviendo normal, estábamos empezando. Dios estaba trayendo y avivando en mí un celo por su palabra, y estábamos ministrando aquí en el país, y nada, eso fue lo que pasó, y un descuido. ¿Eres un apasionado por la palabra? Soy un apasionado por la palabra, me encanta la palabra. ¿Qué te inspiró? La palabra en sí, la palabra, no te puedo decir que algo me inspiró, sino que cuando fui entrándome en la palabra, cuando entraba a los viejos libros del Antiguo Testamento, las historias fueron como cautivándome y levantándome. Tú sabes que a veces cuando uno entra nuevo, lo primero que te dicen, léete por lo menos los 4 evangelios. Okay. Entonces, las enseñanzas de Jesús, a la vez que son profundas, son un poco sencillas. Pero cuando tú ves el cumplimiento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Viejo. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros podíamos ver, yo podía ver a Jesús en el Viejo Testamento, ahí era que yo decía, pero Dios mío, estas cosas son simbólicas, estas cosas ya se estaba hablando de este hombre antes de que se manifestase. Sí, sí. Entonces eso me apasionaba, y eso me despertó un anhelo y un celo por las palabras de Dios. Yo creo que en esa área tú y yo compaginamos, porque también, al igual que tú, soy un apasionado por la palabra del Señor. Mira, a veces estamos en el camino
y estamos llevando el cristianismo, la fe cristiana, pero hay un día específico, un momento específico, donde tenemos una experiencia sobrenatural con Dios que nos marca por toda la eternidad. Ejemplo, solo vio el apóstol Pablo, cuando dice que fue transpuesto al tercer cielo, cuando el Señor se le apareció en el camino de Damasco. Eso lo marcó, lo transicionó. Recuerda, mi hermano Ismael, ese momento donde tuvo un encuentro con Dios, algunas experiencias sobrenaturales. Bueno, una experiencia sobrenatural no fue tanto conmigo, porque aparte de visiones y éxtasis que pude ver cuando estaba en ayuno, cuando estábamos en los montes, cuando buscábamos a Dios en intimidad, pude ver la mano de Dios obrando sobre personas donde yo no tenía un plan en ministrar o hacer algo para Dios. Por ejemplo, nosotros estábamos en Pedernales, y cuando estábamos en Pedernales, nosotros andaba con un remanente, estábamos de campaña allá. Y cuando estábamos de campaña allá, la fuerza que habita en Pedernales es una fuerza demoníaca, una fuerza de brujería, algo fuerte. Entonces, cuando nosotros estábamos allá, terminamos la campaña. La campaña fue un domingo, ya era en la mañana, porque era un culto dominical. Ya cerrábamos la campaña el último día, y en la tarde, ya cuando terminamos, nosotros fuimos a la playa a degustarnos de un baño. Sí. Pero yo sentía la presencia de Dios que aún todavía me seguía calcomiendo, y sentía el fuego del Espíritu Santo, aunque ya había salido de la campaña. Aleluya. Estaba todavía revestido. Entonces, estando revestido, los amigos míos me dijeron que se iban a bañar, pero yo me quedé afuera, y el Espíritu Santo me movió hacia un monte que estaba ahí. Y cuando estaba en aquel lugar que me movía el monte, había una persona adicto al crack allí. Entonces él estaba inclinado, y cuando él me vio, vi que los ojos se le sonrojaron y comenzó a llorar. Entonces yo me iba a hacer, porque hay veces que nosotros tenemos este espíritu, o a veces tenemos desconfianza a veces de lo que Dios te dice, porque temor, a veces exacto, tenemos ese temor o esa duda. Entonces, mientras estaba dudando ahí, el Espíritu Santo me retuvo y me dijo: ve y reprende el espíritu de vicio. Wow. Cuando yo le dije espíritu, en el nombre de Jesús, el hombre se ató. Cuando el hombre se ató, el hombre comenzó a botar espuma por la boca. Dios. Y cuando este hombre comenzó a corcoviarse como una serpiente, después se paraba, y cuando se paraba, después me dijo: ¿por qué viniste y me atormentaste? Dios Padre. Le dije: en el nombre de Jesús, sal y déjalo quieto. El hombre, el semblante le cambió. Este hombre ya se podía palpar la misericordia y la liberación del Eterno. Y cuando este hombre, no solamente me impacta esto, me impacta lo que el hombre, después que es libre, me dice: ello hay agua, quiero que me unjas en el agua. Dios mío. Dios mío. Y cuando nosotros nos paramos, yo le había dicho el testimonio a las personas que estaban afuera, y ese hombre ese mismo día recibió un bautizo en la playa. O sea, eso fue como el etíope y Felipe. Exactamente, como el etíope y Felipe. ¿Qué impide que sea bautizado? Porque aquí hay agua. Entonces, así mismo nos fuimos adentrando, lo sumergimos, y el hombre fue lleno y danzó. Y mi hermano, una cosa increíble. Qué experiencia. Porque, sí, porque podemos entender, mira, Saúl fue detrás de una asna, y salió danzando, sí. y salió lleno, y salió ungido. Hay veces que los planes de nosotros, a veces en ese caso fue divertirnos, en ese caso fue recrearnos. Pero había un propósito. Pero había un propósito detrás, el cual aquel que ve más allá, que muda los tiempos, quita reyes y pone reyes, ya había determinado algo, una liberación sobrenatural para esa persona. Una experiencia tremenda. Tremenda. Y la Biblia dice que una alma que se salve vale más que 10 mundos como este. Así ¿Tienes experiencia acerca de la área de guerras espirituales? Ejemplo, vemos al apóstol Pablo decir que le fue dado un aguijón. Sí. Vemos a un David ser perseguido por un Saúl. Y de tiempo en tiempo hay cosas que muchas veces nuestros padres o nuestros ancestros hicieron en el mundo del ocultismo que muchas veces desconocemos, y eso quiere tomar o remeter contra nosotros. ¿Ha vivido alguna de esas experiencias? Sí, he vivido una de esas experiencias. Yo viví aquí primero en Sabana Perdida, en el área de Los Palmares.
Ok. Ahí en el área de los Palmares había muchísimos principados de vicio, de etcétera. Sí. Entonces, una vez yo estaba a las 3 de la mañana y ya alrededor de 1 hora y media orando, el Señor le quitó el techo a mi casa y me mostró unos seres volando como semejantes como a dragones. Y eran como 6 o 7, no lo pude contar, pero rondaban arriba de mi casa. Y entonces yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Y él me decía, esas son las huestes que se mueven en este lugar. Wow. Y entonces cuando pude ver, veía muchas cosas como cajas encendidas. Y esas cajas encendidas eran 4, y él me mostraba que eran 4 altares que estaban encendidos, operando dentro de ese lugar. Wow, altares de la tiniebla. Exacto, altares de las tinieblas, de brujería. Ok. Y cuando pude orar y reprender, entré en una dimensión donde comencé a hablar una lengua terrible de guerra, y cuando hablaba esta lengua, tuve como alrededor de 20 minutos para ponerte una cifra, porque no recuerdo bien el tiempo, pero para ponerte una cifra como 20 minutos, recuerdo que salió una pantera negra como de este tamaño de mi casa. Santo. Y el Señor me mostró y me dice, es una enviación a los altares del Señor que están prendidos. O sea, había una guerra dentro de aquellos altares que estaban prendidos del mundo de las tinieblas para el altar que estaba prendido en ese momento del mundo espiritual, Guerra de la de altar. luz. Exacto. Entonces, eso fue una enviación que me hicieron para que viera Sí. qué tanto... Qué real es el mundo espiritual. Muy real, ministro, más real que el mundo tangible. Hay algo que me impactó, y es que tú dices que tú experimentaste esta experiencia, o esta visión, cuando estaba orando en la hora de la madrugada. ¿Qué despertó en Ismael el orar de madrugada? Bueno, yo siempre acostumbraba, o siempre acostumbro, no religiosamente, como muchas personas, que le pido al Señor que me dé esa fuerza para orar siempre en la madrugada. Pero siempre que oro en la madrugada, lo que me hizo a mí despertarme en ese momento es la paz, la bonanza que supuestamente hay en el mundo tangible. Sí. Pero al apaciguarse el mundo tangible, se activa el mundo espiritual. Entonces es Wow. más fácil acceder como al mundo espiritual a esa hora de la mañana. Dios mío. Eso nos conecta cuando David dijo, de madrugada te buscaré. Y ahí fue que pudiste experimentar esta dimensión sobrenatural. Así es. ¿Qué vínculos ha tenido que dejar, o personas que ha tenido que alejarte de ella, ha sucedido para poder mantener esa templanza y esa espiritualidad en el Señor? Bueno, claro. Aún hasta personas de la misma fe. Porque hay personas que, un ejemplo, usted sabe que dice que el camino de la cruz es locura para los que se pierden. Los que se pierden, el apóstol Pablo no está diciendo los que se pierden de los que están fuera, porque los que están fuera ya están perdidos. Wow. Si no está hablando de los que están adentro, que lo toman como locura. La palabra cruz ya es otro nivel. Si tú te das cuenta, Jesucristo y los discípulos ya habían sacado demonios. Si tú te das cuenta, Juan, cuando estaban saliendo de Samaria, le dice que quiere que hagamos descender fuego del cielo. Correcto. Es decir, que ellos ya tenían una habilidad para poder manifestarse en el mundo espiritual y operar en esa dimensión. Sí. Pero cuando le llegó la hora de morir a Cristo, ellos cabeceaban del sueño. Cuando cabeceaban del sueño era que ellos no entendían el proceso de la muerte de Cristo, porque aún ellos todavía no habían entendido ese nivel. Es decir, que la cruz, la muerte, es otro nivel en el mundo del cristiano. Sí. Entonces, para yo poder morir, hay veces que tengo que dejar de juntarme o enlinkarme con personas, Sí. las cuales no tienen la misma conexión o el mismo norte que yo quiero tener. Ok. ¿Me puede entender? Tú me estás conectando, por ejemplo, entre un Abraham y un Lot. Eran familiares, eran primo y sobrino, eran tío y sobrino, pero no tenían la misma visión. Exacto. Y de una manera u otra Dios permitió que ellos se separaran. Así es. O sea, Dios no divide, pero separa. Así es. ¿Cuál es la crisis que has notado, ya entrando en esta parte final? ¿Cuál es la crisis que nuestro Ismael ha notado
en la gran parte de esta nueva generación en la cual se han descuidado y han menguado? ¿Y cuál es la distracción más poderosa que el enemigo está usando para distraer a esta nueva generación? Bueno, te voy a desatar algo ahora, ministro. Tú sabes que en la palabra, en el libro de Daniel, habla de que cuando entraron a Babilonia, hubieron 4 jóvenes, los cuales no decidieron contaminarse. Amén. Correcto. Pero nos adentramos más al tema y habla de Nabucodonosor, que tiene un sueño. Pero después de ese sueño, recuerda que Nabucodonosor dura 7 años. 7 años como siendo ¿qué? Siendo una bestia, sí, animal. Pero nos adentramos un poco más y también Nabucodonosor crea que una imagen que dijo que aquel que no se adorase sería lanzado ¿a qué? Al horno de fuego. Al horno de fuego. Y su hijo Belsasar cogió los artículos del templo y lo usó y los profanó. Y fueron escritas en la pared sí, unas palabras en un idioma que solamente el intérprete Daniel, Belsasar, correcto, pudo interpretarlo. Y le dio el rema o la palabra del tiempo a Belsasar. Y era que el reino se le era quitado. Pero nótate esto, mi hermano. Todo esto tiene una simbología. ¿Sabe por qué tiene una simbología? Porque si nos vamos al libro de Apocalipsis, antes de que, o sea, acabándose el libro de Daniel, él le dice, sella las palabras porque no son para este tiempo. Pero si nos adentramos ahora al libro de Apocalipsis, es igual. Si nos damos cuenta, hay una imagen. Wow. Si nos damos cuenta, sí, sí, hay 7 años para una bestia. Pero si nos damos cuenta, dice, ha caído la gran Babilonia, porque ha bebido del furor. O sea, que Belsasar y beber del furor está diciendo que está enlincándose con algo profético. Pero dice la palabra en el capítulo 9, que aquí es que vengo. Dice la palabra en el capítulo 9, gloria a Jesús, que es que Daniel oró por su pueblo, por la profecía de Jeremías, la cual eran ya de los 70 años. Él quería ya el cumplimiento de la palabra. Pero Daniel estaba orando porque ya el pueblo estaba acostumbrado a Babilonia. Ay. Profeta, ¿y qué es lo que tú me estás desatando? Lo que te estoy desatando es que en este tiempo el problema no es que si entran en el horno de fuego. El problema no es si adoran la bestia. El problema es que el pueblo está más contaminado y está anhelando estar más en Babilonia que estar en Jerusalén. Wow, o sea, tú me estás diciendo que Daniel tenía prisa de salir de Babilonia para volver a su tierra natal. Exactamente. Por dicha razón era que él oraba con la ventana que daba hacia Jerusalén, anhelando volver a su patria. Aleluya. Pero sin embargo tenemos a Daniel hoy en día que están acostumbrados al confort, al palacio babilónico, y por eso no están viendo la manifestación de Dios. Así es. Wow. Ese es el problema de ahora. Que el pueblo de Dios quiere permanecer en Babilonia. Dios mío, profeta. Ahora mismo todo el mundo lo que quiere es aguaje. Todo el mundo lo que quiere es mueca. Todo el mundo quiere exhibición. Pero recuerda que a este hombre, a David le dijeron, yo te saqué detrás de las ovejas, y te puse como príncipe de la casa de Israel. Dios mío. O sea que es difícil ahora, en este tiempo, tener personas con esa integridad que tenía Daniel. Wow, Dios Pero mío. hay personas más que están como el pueblo, que quieren estar en Babilonia. Wow, Dios mío. No te acostumbres a Babilonia. Aleluya. ¿Cómo ha sido para nuestro hermano Ismael, un joven casado, verdad? Con una familia bella por delante. Creo que tienes hijo. Sí. Mantener, porque a veces estamos mirando el hombre de Dios, el hombre apasionado por Dios, pero hay una parte también que no debemos ignorar. Por ejemplo, la Biblia dice que el que no gobierna bien su casa, mucho menos podrá gobernar la del Señor. ¿Cómo tú has mantenido ese equilibrio con tu amada esposa y tus hijos, y también mantener una vida espiritual como le está llevando hasta la fecha de hoy? Así es, bueno, yo creo que el secreto está en el matrimonio, es que uno de los dos tiene que pagar el precio. Los dos no fueron llamados con el mismo propósito. Uno tiene que menguar y otro, a través de que el otro mengua, el otro reconoce que el otro está menguando y le da así el respeto. Vamos a ponerlo así. Un ejemplo, si nosotros nos vamos adentrando en la palabra, sabe que cuando Cristo iba a morir, vio a Pedro, y Pedro
le dijo, no vayas a la muerte. Él le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, lo que te quiero decir es que para tú entrar y tener un matrimonio sano, tú tienes que tener los ojos espirituales abiertos. Y hay veces que hay mujeres que se empichonan, hay hombres que se empichonan. Ay. Entonces, cuando tú no tienes los ojos abiertos, tú puedes cometer errores. Si Cristo no tiene los ojos abiertos, no percibe lo que tiene Pedro. No percibe lo que tiene Pedro, porque él vio más allá, él vio qué operaba en Pedro. Hay una pregunta. Ahí está. Algunas personas dirían, ¿cómo logro tener esos ojos espirituales abiertos? ¿Qué debo hacer? Bueno, dice la palabra de Dios que el profeta Elías oró por quién, por Giesi, ¿para qué? Para que se le abrieran los ojos. Y de inmediato fueron abiertos los ojos y él dijo, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Los que están en contra. Ismael me está diciendo que la oración es muy fundamental para abrirle los ojos espirituales a un hombre o una mujer de Dios. Así es, así es. Y más profundo todavía. Usted sabe que cuando tú juegas béisbol, cuando tú estás a la defensa, se usa mucho la anticipación para que la jugada no te tome de sorpresa. Sí. Nosotros podemos entender que la anticipación del cristiano es la oración. O sea que cuando tú estás orando, ya tú estás anticipado de lo que va a venir. Ya Dios te revela lo que va a suceder y ya te da templanza para cualquier obstáculo, cualquier dardo del enemigo. Mira, hubieron 3 hombres en la Biblia que llevaban un temor por dentro, para que tú me ayudes ahí. Abraham, David y también el patriarca Job. Abraham temía el no procrear hijos, en el capítulo 14 de Génesis, o que fuera atacado por aquellos de la cual él había libertado a su sobrino Lot. Sí. El temor de David está en el Salmo 51, que decía, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Y el temor de Job era, cuando él dice, el mal que yo temía me ha sobrevenido. Cada hombre o cada mujer de Dios tiene un temor por dentro. ¿Cuál sería el temor de nuestro hermano Ismael en el camino del Señor? Bueno, antes de eso te voy a decir algo porque me refrescaste la memoria. Porque el mismo Job, para después contestarte la pregunta, sí. Después que pasó todo lo que pasó, después que reconoció todo lo que reconoció, oró a Dios y dijo que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, se le fueron abiertos también los ojos. Aleluya. Con esta pregunta que me dijiste, yo creo que el mayor temor que yo puedo tener es, sabiendo que estoy en una generación que huele a rapto, quedarme en el arrebatamiento. Wow. Eso es mi mayor temor. Ey, desatate algo fuerte. Sí. Porque cuando vemos una crítica constructiva, una gran parte de esta generación lo vemos buscando ser figura, pero no todos están atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué será eso, mi brother? Bueno, eso es así mismo, como lo que te había hablado ya simbólicamente del libro de Daniel, que están enfocados en Babilonia, pero hay un Dios que lo va a librar del horno de fuego que viene para esta generación. Wow. Porque si te das cuenta, los amigos de Daniel representan los gentiles y Daniel representa más postreramente al pueblo de Israel. O sea que Dios va a librar a la tercera parte, eran 3, y estaba Jesús, el ángel de Jehová, estaba con ellos. Está con ellos. O sea que Él lo va a librar de la prueba. Horno, fuego, significa purificación. Es la purificación que viene para los últimos tiempos, para cuando toque la trompeta, sí, sea purificada la tierra. Amén. Pero Daniel, librada del foso de los leones, que representan los leones, los reinos. El rey representa el león. Sí, entonces, este hombre representa el linaje judío, que es librado de aquellos reyes cuando el Señor venga. Wow. Hay un hombre en la Biblia que humanamente lo experimentó todo. Y ese es el rey Salomón. Dice que todo lo que sus ojos le pedían, él no se lo negaba. Y en culminación digo, vanidad de vanidades, todo lo que está debajo del sol es vanidad. Nuestro hermano Ismael, tu estimado padre, que he tenido la oportunidad de compartir, en que sea poco, pero he compartido con él, que era un ex pelotero de las Grandes Ligas, y tú también formaste parte de la pelota. ¿Qué mensaje le da Ismael a esas personas que creen que alcanzar esa oportunidad es todo en su vida, o aquellos que se han ido detrás de los materiales, notando cómo tuviste que dejar lo material
para buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuáles son tus mensajes finales? Bueno, para mi ellos? mensaje final es que dentro del paquete de la vanidad hay una decepción junto con ella. O sea, esa decepción viene a raíz de que después que tú adquieres lo cual tú solicitas por mucho tiempo, solicitas y solicitas eso, después que ya lo tienes una decepción. Yo recuerdo que después de yo haberme apartado del Señor, después que me aparté del Señor, yo después que adquiría lo que quería, no me saciaba. Me quedaba así en mi cama mirando para arriba y reconocía y decía, pero wow, pero yo en la casa de mi padre estaba mejor, así como decía el hijo pródigo. ¿Me puede entender? Entonces, lo que yo le puedo dar el mensaje es que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Lucha. Y las demás cosas serán añadidas. Porque la paz que nosotros tenemos aquí no es como el mundo la da. Porque en verdad, ciertamente, podemos tener una cierta paz. Sí. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Wow, tremendo. Me gozo de esas experiencias que has vivido en el Señor y esa gracia que puedo percibir en ti que camina contigo. Y también recuerdo que le extendí la invitación más luego a tu amado Padre y él se comprometió con honrar esta plataforma para escuchar esta experiencia de aquel hombre que fue un Grandes Ligas del béisbol. He escuchado personas testificar que eran muy seguidos de él y que también hoy él está en el camino y podemos ver esos frutos también que eres tú, manito mío. Dale ese saludo bello a tu bella familia, a esa persona que tú ves como seres especiales para ti, a través de este medio, manito mío, mirando esta cámara. Bueno, quiero darle un saludo cordial a mi esposa, a mi amada esposa, a mi princesa, a mi reina, después a mi papá que me dijo, suelte, fluya ya, ministro, suelte su rema. Le quiero dar un saludo cordial, también a mis pastores, a mi pastora y a todos los hermanos que me ven y a cada uno de esos escucha, sí, televidentes y que están conectados en las redes, de que si aquellas personas que nos escuchan no conocen a Cristo, arrepiéntete, busca de Cristo porque ya el fin se acerca. Amén. Amén. Y nada, un saludo para ellos y Cristo está a la puerta y Dios es bueno. Amén, hermanito. Gracias por aceptar esta invitación. Esta es tu plataforma, Joven de Cristo. Esperamos que dentro de poco se pueda volver a repetir este nuevo encuentro. Amén. Amén. Sí, que Dios bendiga de manera especial a todas esas bellas personas que están ahí conectadas, consumiendo este maravilloso contenido, conociendo acerca de la vida de este hombre de Dios, cómo fue trascendiendo en el Señor, y sé que será de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima.